Pérez, otra vez de vuelta. Bueno, se las hago un poco. No, pero pará, muchas gracias para todos. Otra vez. Vamos a hacerla simple. Ahí está. Bueno, estos son los temas por los que nos citaron la gente bien montados, a los que bueno, les agradezco la invitación y espero serles algo de ayuda. Los temas que tocaron Inés, Agustín, Tommy, yo voy a hablar de clínica y después hablará César Lorenzo de odontología. Me parecía, antes de aburrirlos con varios temas, si no es mencionarles lo que más veo cuando me llaman antes de ir a una exposición, a una ala rural, a un bien montado, a un remate de domadores, a una entrega de doma, y siempre me llaman cuando ya está todo en curso, ¿no? Cuando ya no digo que es tarde, pero hay que ayudar a maquillar. Estas serían las tres cosas más comunes que veo. Todos creo que la conocen. La primera es el viejo y conocido sobrehueso. Siento que te estoy dando la espalda, espero que no. Bueno, los sobrehuesos son, ya los conocemos, son inflamaciones de un ligamento que hay entre dos huesos en las cañas. Puede pasar tanto en manos como en patas. Siempre se pensó que era por una cuestión de desaplomo del miembro, a veces le hemos echado la culpa a algún herrero, igual sigamos haciéndolo cuando lo tengamos lejos, pero yo se lo adjudico cada vez más a las interferencias, ¿no? A los autotraumas, a los golpes entre las manos o las patas del mismo caballo. Es una manifestación, bueno, visible y palpable. Los más comunes son del lado de adentro de la caña, como pueden ver en la primera imagen, ahí en la mano derecha, y lo que tiene de malo esto es que puede generar una manquera o una renguera o claudicación, como se dice, de hasta 2 meses. Y eso ustedes saben que puede llegar a ser una negación en la admisión de una prueba, hasta en una decisión por morfología puede llegar a jugarles en contra, aparte de generar un mal rendimiento de la prueba, ¿no? Y la verdad que lo podemos llegar a prevenir con el hábito nuevo de incorporar una venda, un protector, venda más protector o protector solo en la diaria. O por lo menos en los días en que vamos a acelerar o le vamos a enseñar algo nuevo al caballo, le vamos a pedir más compromiso con cierto tipo de movimientos. La venda, creo que todos tenemos un par de vendas aunque sea vieja. Las manos son las que más sufren los sobrehuesos. Y lo que podemos llegar a hacer cada vez que terminamos de montar es hacer la lectura de la venda, que muchas veces nos queda manchado de barro o si usan grasa para cascos, que es del casco justamente del otro miembro, y empezar a detectar de dónde puede llegar a venir o a dónde tenemos que proteger o qué mano o qué pata tenemos que proteger más en este caballo, ¿no? El otro es el dolor de casco, este ocupa el segundo puesto. El dolor de casco, tenemos dos orígenes, uno puede ser desde la palma, o sea, desde abajo, cuando, por ejemplo, hacemos un cambio de pista brusca o cuando dejamos un desvasado en el olvido o un herraje largo, y se aparece desde abajo, ¿no? O cuando cambiamos de pista y nos vamos al callejón, y capaz que en la piedra, ¡pum!, aparece el machucón. Aunque también puede llegar a aparecer por interferencia entre los miembros, lo mismo. Tenemos un mecanismo de protección que pueden ser las cubrecoronas, no todos los días, son caras, las buenas, y por lo menos es concientizarnos de que tenemos una herramienta de prevención que lo mismo nos puede generar un caballo manco y el día de la admisión en una prueba nos pueden llegar a descalificar, y no nos dejan competir. Otra de las preguntas más frecuentes que me hacen es ¿cuándo lo erro por primera vez al caballo de la prueba? Porque hay algunos lugares como acá que bueno, el piso es bastante bueno para el caballo, entonces podemos permitirnos el inicio de la doma hacerlo descalzo, con buenos desfasados. Y la pregunta se viene, bueno, ¿cuándo lo erro? Y yo hasta ahora encontré que la respuesta más económica y más concreta sería 45 días, porque ahí nos entrarían 2 herrajes separados por 4 semanas, ¿no? El día 1 lo erramos, tenemos un casco adaptado a estar descalzo, vemos cómo se adapta a la herradura, vemos cómo el caballo se adapta al peso de la herradura,
y si no venía errado, ahí empieza un aumento de la posibilidad de que se golpee el mismo y se genere un sobrehueso, porque ahí tenemos una herradura, un instrumento de hierro que ese sí, cuando golpea en serio. El vaso descalzo en ese sentido es mucho más permisivo. Y bueno, al día 30 serían 15 días antes de la prueba. Quedaríamos el día de la prueba en la mitad del segundo raje, ya habiendo conocido cómo se adaptó el caballo al nuevo calzado. El tercero, el más silencioso de todos, y es el que más molesto, porque es bastante inespecífico, pero es cuando empezamos a ver al final de la doma o cuando nos estamos acercando a la prueba, cuando empezamos a ajustar las clavijas o a buscar las sutilezas de cada uno de los movimientos, es el dolor de dorso o dolor de lomo, se le puede decir también. Yo creo que es el sitio que nos refleja que hay una mala adaptación al ejercicio, al entrenamiento o a la doma, y lo podemos detectar en la diaria, en la caballeriza, desde el cepillado. Cuando un caballo que antes no se movía ni se fastidiaba cuando lo cepillamos, ahora sí lo hace, nos quiere morder. Cuando lo ensillamos, se empieza a mover más que antes. Cuando ponemos un pie en el estribo, a veces se van hasta el suelo, en los dolores más severos. Y una vez que lo montamos, empiezan las reacciones posturales indeseadas, ¿no? Como la cuarta foto, que es una inversión de cuello, una elevación de cuello con una extensión de nuca. Eso creo que es la manifestación más típica de cuando hay un dolor de dorso. Casi siempre se ve en el principio de la montada, porque el dolor de lomo o dolor de dorso dice presente cuando el caballo está en frío. Una vez que precalienta, la verdad que se disfraza bastante bien. O se puede adaptar bastante bien el caballo más que disfrazarse. Y la última manifestación es la que se quiere sacar el jinete de encima, que muchos de acá la deben conocer seguramente. ¿Qué pasa con esto? Decir, bueno, buenísimo, che, ¿qué hago con esta posibilidad de que aparezca el dolor de dorso? A todos les digo, un mes antes de la prueba, háganla revisar por un veterinario. ¿Por qué un mes antes? Porque podemos armar distintos programas para ese caballo que lo va a facilitar, o lo podemos ayudar de distintas maneras, con un tratamiento de antiinflamatorios, de biorelajantes, o a un tratamiento local con una especie de inyecciones como para mantenerlo bastante cómodo. A veces, muy sobre la competencia, no podemos llegar a hacer nada. Otra de las cosas que me pasó con esto es que siempre recomendamos a los veterinarios hacer un buen precalentamiento. ¿Qué sería un buen precalentamiento? Un trabajo a la cuerda, antes de ensillar se puede ensillarse. Acá que le incorporamos algo al dorso del caballo hasta el peso del jinete, hacerlo de una manera gradual. Pero ¿qué me pasó? Cuando generamos el hábito en un caballo de precalentarlo todos los días que lo montamos, y una vez que vamos, por ejemplo, a la rural, donde no tenemos posibilidad de calentar porque el pasillo es chico, porque ustedes esquivan los otros competidores, ahí es donde me hizo pensar de que esto hay que detectarlo por lo menos un mes antes, porque el día de la prueba no vamos a tener quizás la posibilidad de precalentar ese caballo y que se adapte bien a un buen rendimiento. Entonces, de esta manera elaboremos un programa médico, pero no le generemos hábitos nuevos al caballo que el día de la competencia no lo podamos cumplir y nos jueguen en contra. ¿Sí? Bueno, como conclusión, estas son las tres más comunes para mí. Gracias por el aplauso, ya me voy. Yo creo que son las tres responsables de un bajo rendimiento en la presentación. Y bueno, las recomendaciones prácticas que les recomiendo a todos son usar las herramientas de prevención, de rutina, hacerse amiga de un cubrecorona, de la venda, de los protectores, una buena revisación antes de la inscripción a una prueba, porque ahí podemos llegar a predecir, este caballo tiene cascos de mala calidad, esta conformación puede ir de la mano de un posible dolor de dorso al final de la competencia o previo a la competencia. Este punto, el tercero, yo creo que hoy por suerte se empezó a hablar bastante de la concientización de la simetría natural del caballo. Esto es un poco lo que explica ese gráfico. El caballo naturalmente tiende a preferir un miembro, apoyar más peso de su cuerpo en un miembro, y por eso
tiende a repetir ciertos patrones, como le cuesta salir casi siempre más hacia un lado, sumado a que el caballo de por sí tiende a poner el peso de su cuerpo más sobre las manos que las patas. Y después nosotros le ponemos el peso del jinete. Entonces, concientizarse de esos parámetros también es algo que es difícil de hacer, saber que existe. Y el gradualismo en la enseñanza y en el entrenamiento de cualquier deportista. Así que era cortita, ¿no?